sin duda sorpresa cuando el Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, por una presunta negligencia manifiesta en el proceso de extradición de Rafael Correa. Hoy las aguas han vuelto a su cauce. El doctor Saquicela retomó su despacho luego de que quedara claro que no hubo falla en este proceso de extradición. Pero, ¿qué fue lo que estuvo detrás de este acto? Doctor Iván Saquicela, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. ¿Quién y por qué lo quería o lo quiere fuera de la presidencia de la Corte? Los vocales del Consejo de la Judicatura, sin lugar a dudas, atropellaron la independencia judicial, la seguridad jurídica y mis derechos constitucionales. Han afectado a mi dignidad, quisieron afectar y acabar con mi carrera profesional. ¿Por qué? Probablemente porque nosotros en varias oportunidades hemos expresado nuestras preocupaciones de lo que pasa en la función judicial. Y nosotros, por ejemplo, hemos manifestado de que el Consejo de la Judicatura no ha dotado de los instrumentos, de los insumos que requiere la función judicial para cumplir nuestro trabajo. Inclusive nos hemos pronunciado respecto de que debía haber una reforma constitucional, y hoy lo ratificamos, de que en relación al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque no es posible que un organismo dentro de un poder del Estado tenga una injerencia que hace daño, que afecta a la función judicial del Ecuador. Y algo más que es importante y muy puntualmente. Recuerde usted, y el país recordará, que yo envié, conforme a la Constitución, la terna para que de ahí se escoja el presidente titular del Consejo de la Judicatura. Hubo cuestionamientos de parte de ellos, no les gustó, alguna vez me dijeron que no se sentían representados por la terna que yo había enviado. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy existe un vocal que es un presidente transitorio, no hay presidente titular, y más bien, para seguramente perennizarse en el cargo, lo que resolvieron hacer es sacarle al presidente y representante de la función judicial del Ecuador, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero ahora que usted ha regresado al cargo, muchos pretenden hacer como que no ha ocurrido nada, pero sí pasó, doctor Saquicela. Se intentó meter la mano en la justicia, de hecho, se la metieron. ¿Y qué viene después? Porque es difícil pensar o convencerse de que ese será el único intento. Yo me temo de que, en efecto, haya nuevas pretensiones de afectar a la independencia judicial del Ecuador, y en este caso a quien habla por ser el titular de dicha función judicial. ¿Qué debe venir? Algunos aspectos. En primer lugar, debe cumplirse la sentencia y, claro está, el pronunciamiento que hizo el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en defensa de la institucionalidad y la independencia judicial. Una sentencia que determina algunos aspectos relevantes. Uno, nunca más podrá suspenderse a un funcionario judicial del Ecuador sin una declaración jurisdiccional previa que determine un error inexcusable, manifiesta negligencia o una conducta dolosa. Dos, las disculpas públicas, no tanto a Iván Saquicela, sino a la función judicial del Ecuador. Y luego también la capacitación que debe hacerse a los funcionarios de control disciplinario del Consejo de la Judicatura para que puedan llegar a entender que no se puede atropellar no solo los derechos constitucionales de un funcionario judicial, y en este caso el presidente de la Corte, sino que no puede volver a repetirse procedimientos arbitrarios, groseros, en donde se vulnera a la institucionalidad del país. Pero algo más yo pensaría en el futuro inmediato. Yo digo al Ecuador, digo al país, es necesario, alguna vez lo he dicho en este mismo medio de comunicación y lo ratifico, es necesario, es prioritario pensar en una seria reforma de la función judicial del Ecuador. De un lado, la estructura de la función judicial, que se vuelve intolerable que exista un organismo con tan amplias atribuciones como el Consejo de la Judicatura. Son quienes nombran los jueces, son quienes sancionan, quienes amenazan. Recuerde usted que hubo una amenaza a todos los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador. Es decir, una estructura que garantice institucionalidad, que garantice independencia judicial, pero algo más.
Yo creo que la gente reclama, y con razón, de que muchas veces los procesos demoran demasiado, de que quizás no hay las respuestas con la celeridad que amerita o que merece la ciudadanía. De acuerdo, pero no tenemos papel bond, no tenemos el número de jueces suficientes. Vaya usted, no es exageración, a las dependencias judiciales de Pichincha, de Esmeraldas, del Oro, del Guayas, no hay aire acondicionado, los funcionarios no pueden usar los servicios higiénicos. ¿Y por qué pasa esto, doctor? Computadoras, expediente electrónico. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Consejo de la Judicatura se lava las manos diciendo no hay plata, pero ¿qué están haciendo entonces con el presupuesto asignado? De una parte, el Consejo de la Judicatura es quien tiene la atribución y no ha cumplido sus atribuciones, no ha otorgado lo que requiere la función judicial. A eso se suma que no hay funcionarios, no hay evaluación de fiscales, de jueces, no han habido concursos nuevos para dotar de mayor personal. Y si es que no existen los recursos, pues precisamente su atribución, trabajar dentro del Estado, con el Ministerio de Finanzas, etcétera, para poder dotar de los recursos. Algo más, poder privilegiar los recursos económicos y el personal para el ámbito jurisdiccional, más no para el ámbito administrativo de la función judicial. En suma, yo creo que hay que ser claros. Han incumplido en este sentido sus funciones. Entonces no puede continuar una función judicial así, en donde en algunas ocasiones despiden a los abogados que puedan contribuir con papel bond para poder imprimir las notificaciones. Pero eso no es lo o más los secretarios grave, haciendo cuota. Ahora, doctor Saquicela, eso sí es grave, pero no es lo más grave. La liberación de delincuentes, esta rifa de medidas cautelares, de órdenes de excarcelación, de habeas corpus otorgados desde las más remotas parroquias del país, ¿a qué responde? ¿Son jueces que solo cumplen con lo que dice la norma o es la corrupción que se adentra cada vez más en la función judicial? Hay que ser absolutamente categóricos. Los judiciales del país debemos precisamente apostar y privilegiar al Ecuador. Hay problemas de delincuencia organizada, de corrupción, de inseguridad. La gente demanda una función judicial y juezas y jueces que cumplamos nuestro deber de mejor manera por el Ecuador. Y ese es mi llamado. Pero más allá del llamado, sí hay acciones que se deben hacer. En primer lugar, considero de que en cada caso concreto se deberá determinar si es que existen errores. Y yo lo he dicho, si es que existen esos hierros o una conducta irregular por parte de los judiciales, precisamente es el Consejo de la Judicatura el que debe diagnosticar. Ahora está así la ley, obviamente, y claro, en forma previa con declaraciones jurisdiccionales de los jueces según los casos concretos. Pero algo más, hace un momento yo decía, ¿qué es lo importante para poder diagnosticar o determinar si es que existen errores o irregularidades? Que exista proceso de evaluación de forma objetiva, de forma técnica, en donde sepamos qué jueces, qué funcionarios judiciales cumplen sus deberes de forma correcta o de forma incorrecta. Pero este es otro aspecto que no ha cumplido el Consejo de la Judicatura y que sencillamente, cuando lo ha hecho, como en el caso de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, lo ha hecho de forma incorrecta, violando la Constitución. No lo digo yo, lo dice la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador y lo dice la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Pichincha, la única evaluación que hizo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y que vulneró y atropelló las normas constitucionales. Ahora, usted dice, tiene que haber una reforma integral al sistema, pero ¿a quién le interesa que haya esta reforma? Y se lo pregunto pensando en los políticos, porque para ser juez, ok, hay que cumplir con una puntuación, tienen ustedes que cumplir méritos, rendir exámenes. En cambio, los integrantes del Consejo de la Judicatura son designados por ese órgano político llamado Consejo de Participación Ciudadana y provienen de ternas que llegan desde los poderes del Estado, desde los distintos poderes del Estado, muchos de ellos con un componente fuertemente político, en casos hasta del 100% con componente político. Entonces, ¿realmente les interesa a los políticos perder su influencia, su capacidad de manipulación en la función judicial, doctor Saquicela? Debe interesar no solo a los judiciales,
eso sería un error. Nosotros somos funcionarios transitorios, pero ante todo somos ciudadanos que nos preocupa el Ecuador. ¿Y a quién entonces debe preocupar e interesar? Es a todo el país. ¿O acaso a un ecuatoriano o ecuatoriana no le preocupa y no le duele la corrupción, la inseguridad que hay en el país? No nos interesa fortalecer la democracia, la institucionalidad. ¿Para qué? Para beneficio de los derechos de los ciudadanos. Debe interesar al país. Mire, yo agrego algo. A veces se cree que cuando se habla de justicia, institucionalidad o independencia, parecería esto una entelequia o una abstracción. No es así. Debemos saber los ecuatorianos que cuando no hay institucionalidad ni independencia judicial, cuando no existe seguridad jurídica o se atropella la misma, se ahuyentan las inversiones, no existe garantías para los empresarios, para los trabajadores, para los ciudadanos en general. Entonces yo digo, por favor, el Estado en su conjunto debemos preocuparnos para fortalecer la institucionalidad y la democracia del Ecuador y particularmente la justicia. Y los ecuatorianos, los abogados, los académicos, las organizaciones sociales, la ciudadanía, debemos decir ya no más una justicia que se viole la independencia, como este último capítulo funesto, oscuro de la suspensión del presidente de la Corte Nacional. Pero no nos debemos quedar allí, sino debemos construir y forjar una propuesta seria y definitiva para mejorar la justicia del Ecuador en beneficio de quienes, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Usted le envió un informe de situación el 4 de octubre del 2021 al presidente de la República, donde le relataba todas estas situaciones. ¿Alguna vez tuvo una respuesta? Tuvimos una oportunidad hace algún tiempo atrás en la que conversamos con el señor presidente de la República y él había planteado, recuerde usted, de que había una posibilidad, o mejor dicho, que él pensaba en una posible reforma constitucional y consulta popular. Si no estoy mal acordado, fue una entrevista que tuvo con la periodista Tania Tinoco, y a partir de allí hubo un breve diálogo de posibles reformas. Yo lo que creo es que ahora ha quedado en evidencia y está más claro que nunca la vulneración a la independencia judicial, los atropellos que se han hecho, pero no nos quedemos allí. Lo que queda claro es la necesidad impostergable de una reforma de una buena parte de la estructura del Estado. Yo hablo por la función judicial del Ecuador. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, buen día, muy amable.